Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Los saluda David Mendoza. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de todas las plataformas de 724.mx. Y recuerden también por internet y redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter, @724.mx. Como siempre, nos da mucho gusto saludar a todos nuestros amigos que nos siguen a través de UCL, Unión Continental Latinoamérica. Y bueno, pues para todos ellos un gran abrazo en Uruguay, Argentina, Paraguay, Panamá, Colombia, República Dominicana, Chile, Perú y por supuesto a todos nuestros amigos y compatriotas que viven en Estados Unidos. Les recuerdo, tenemos un número de WhatsApp que nos sirve sobre todo pues para que nos puedan hacer llegar sus comentarios, saludos o mensajes de voz. El número es 5565-051037, 5565-051037. Oigan, bueno, pues el día de hoy, el cronómetro 2020 nos marca un tema que yo creo que, miren, en medio de todo este proceso electoral que ya pasamos, en medio de toda esta situación ahorita de jaloneo político que existe, pues había que darle un espacio a un equipo de fútbol que después de dos largas décadas, por fin retomaron y bueno, consiguieron obviamente el triunfo. Y bueno, pues para hablar de ello, ¿qué más? Que bueno, pues dos aficionados al fútbol, dos aficionados que bueno, pues seguramente, aunque seguramente algunos les van a otro equipo o equipos distintos, bueno, pues no podemos negar, mi estimado Moisés Mercado, qué gusto tenerte por aquí. Jorge Peña, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sobre todo pues para hablar de este tema que bueno, pues ya nos habla, ¿no? De una resignificación de la esperanza, de una resignificación precisamente de que las condiciones, a pesar que puedan ser muy adversas, pero hay inclusive, y si me permiten decirlo, Jorge, Moisés, una idea de que había una situación en la cual, pues, llegar al último minuto y perder, pues era la cosa más triste, ¿no? O sea, este concepto de cruzazulear fue realmente muy dramático, fue utilizado pues para burlarnos cuando ya prácticamente estábamos por conseguir el triunfo y simplemente, bueno, pues lo echábamos para atrás, cometíamos un error, las circunstancias nos llevaban precisamente a no dar como el último jalón, la última situación. No sé, Moisés, ¿tú cómo lo viste? Claro, tú eres aficionado del equipo de enfrente, que vive también ahí en el Estadio Azteca. Pero este término del cruzazuleo fue rudo, Moisés Mercado. Sí, teníamos a un Cruz Azul que tenía todas las circunstancias, el tiempo, los goles, las situaciones para ganar un partido y de forma totalmente absurda siempre le sacaban los marcadores, siempre le sacaban los juegos importantes. Lo vimos perder de formas siempre absurdas. El último, vas ganando una semifinal 4-0 y te lo sacan 4-0 en la cancha de Pumas. Finales que perdía de forma ilógica, finales que tenía ganadas y faltando 2 minutos se la saca el portero. Finales contra Pachuca, que también faltando 1 minuto se lo empatan y lo pierden por un empate. Así viene siendo Cruz Azul. Este año, sobre todo 2020 y toda la parte del 2021, esos errores. Si bien... Uy, parece ser que Moisés ahí tiene bronca de conectividad. Pero bueno, no, en lo que Moisés se conecta, me da mucho gusto, como siempre, saludar a mi buen amigo y compañero Gustavo Millares. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Amigo de la W y bueno, pues también participante y conocedor de estos temas. Gustavo, estamos hablando justo de que
20 años, 2 décadas para que Cruz Azul retomara, y hablamos justo de este concepto, Gustavo, que era este momento en el cual, bueno, pues estamos siempre como a punto de ganar algo, pero en algún descuido, en el menor esfuerzo que se da en ese momento, en una desconcentración, ¡pum!, se viene todo abajo, y la verdad es de que este término Cruz Azulear fue uno de los referentes en los últimos 20 años, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué pasa, mi David? Fuerte abrazo para ti, para toda tu audiencia. Bien dices, ¿no? Y además no son 20 años, son échale otros 3 más, ¿no? De esa incertidumbre, de ese miedo, de ese pavor que tenía hasta parece a veces los jugadores, ¿no? Y entonces llegan los recuerdos del tengo miedo de Miguel Sabá alguna vez, que ni siquiera lo dijo tal cual, ¿no? En una declaración así, pero se utilizaba el meme del tengo miedo para hacer más burlas y se vive una circunstancia en el que Cruz Azul parecía que no podía existir un escenario en el que fuera inherente tener el éxito, ¿no? Y sobre todo en finales, o sea, porque también Villa comentaban lo que había pasado con Pumas 6 meses antes, que ahí no era un escenario de final, pero parecía que no existía un escenario más negativo para Cruz Azul que donde llegara ganando, o sea, donde llegara con una ventaja, entonces parecía que daba más miedo el hecho de que Cruz Azul no tuviera lo mejor que esforzarse al máximo, que pudiera caer un poquito en exceso de confianza o que tuviera que realizar algo extraño y atípico, porque también se presentó en esta liguilla, no fue el mismo a lo mejor que venía jugando en todo el torneo. Reynoso tuvo por ahí algunas dudas, algunos temores, obviamente lo digo así, no se va a aceptar diplomáticamente jamás esta circunstancia, pero también en esta liguilla le tuvo que cambiar muchas cosas y desde las primeras instancias decías, y es que por qué ahora Cabecita se quedó en la banca, y es que por qué ahora juega más amarrado en el medio campo. Era ganar como sea, ¿no? Y no podemos criticar nada de esto, simplemente estoy haciendo apuntes, pero atacar, criticar jamás, porque este Cruz Azul tenía que ganar y lo logró, y Reynoso lo logró como sea, mi David. Así es, mi estimado Gustavo. Oye, Jorge Peña, y bueno, pues finalmente la final también nos llevó a un 1-1, que la verdad es que para la afición de Cruz Azul como que se antojaba para otro momento, ¿no? Como que queríamos más goles, pero bueno, pues se llegó a este punto del empate, este gol que de pronto nos sorprende en el primer tiempo a Cruz Azul y que bueno, pues como que baja los ánimos, la gente, bueno, pues empieza a sentir como triste y bueno, pues el gol del empate de alguna forma, bueno, pues revive las esperanzas, revive las circunstancias de todo esto. ¿Tú cómo viste la final, Jorge? Pues yo lo vi más que nada de un plano de que pues, soy aficionado del Cruz Azul y fue una situación bastante tensa en el asunto de que yo ya en algunos momentos llegué a pensar, tras el gol de Santos, dije, aquí se nos va a repetir la misma historia de siempre. Se sentía esa tensión, se sentía ese miedo. No solo, bueno, yo estaba en mi casa, pero se notaba incluso en el Estadio Azteca. Afortunadamente, pues llega el gol temprano en el segundo tiempo, pero cuando sube, literal, cuando sube Acevedo a cobrar, más bien, bueno, a rematar en el tiro de esquina, se veían los flashbacks sobre el cabezazo de Moisés y se veía el flashback de todas las veces en las que llegaba Cruz Azul con buena, que estaba a punto de ganar y de repente algo sucedía mágico. Y sí, efectivamente el balón iba hacia Acevedo, si este Corona no llegaba a cortarlo, pues el partido tal vez hubiera ahí empatado de la misma manera que pasó con el América en 2013. Se sintió tensión, se sintió miedo. Por algunos momentos yo, como aficionado, lo repito, llegué a pensar, esto ya se va a repetir, esto ya lo he visto muchas veces. Muy pocas veces, pues, llegaba a pensar, ¿no? Pues, a lo mejor reempatan, a lo mejor remontan, porque casi no se nota en Cruz Azul, casi no se ve. Y sí, nos quedamos con ganas tal vez de un gol más o, bueno, 1 o 2, mínimo 1 para que terminara de rematar y se nos vaya todo el drama. Pero hasta el último balón que mandaron en el área después de esa trifulca, se sentían los nervios y el miedo completamente. Pero afortunadamente, pues ya por fin se pudo liberar de esos fantasmas. Oye, y bueno, y el 1-1, Moisés, bueno, pues nos deja también con esta sensación de queríamos más, teníamos este miedo, teníamos esta circunstancia de se va a repetir el asunto. Vaya, si me permite la expresión, Gustavo, Jorge, Moisés, parecía ser que de pronto todo México se unió, aunque fuéramos de diferentes equipos, fuéramos a otros equipos, con el Cruz Azul, porque decíamos, ya basta de esta situación. Moisés Mercado. Uy, Moisés creo que sigue teniendo broncas con su conexión. Sí.
Gustavo, ¿hay otro equipo en el ambiente internacional que tenga una situación parecida a la de Cruz Azul? No sé, algún otro equipo europeo, en Estados Unidos, en Sudamérica, que esté pasando pues esta situación tan grave. Es complicado, ¿no? Porque además en Europa los equipos grandes no están acostumbrados a vivir a lo mejor tantas sequías y es muy diferente y es normal, David, por el aspecto económico. O sea, en Europa sí está muy marcado en las potencias ese grado de diferencia en el dinero en lo que pueden invertir. Entonces, hace que muy frecuentemente sean campeones la gran mayoría de ellos, ¿no? Y por ejemplo, a lo mejor en Inglaterra se han vivido sequías un poquito de este tipo, el tema del Arsenal, que también ha pasado un buen rato sin ser campeón, porque en Inglaterra sí hay 6 grandes, ¿no? Y entonces esos 6 grandes sí se pelean a muerte y por ahí luego se mete el Leicester City. Entonces, a lo mejor es uno de los equipos en proporción con esa grandeza que ha pasado ahí algunos añitos sin ser campeón, el equipo de los Gunners. Ahora, regresando a lo de Cruz Azul, David, creo que desde que empieza esta liguilla, se notaban por ahí algunas tendencias, ¿no? Que te pueden ir indicando, se van a acabar los fantasmas, se pueden acabar los fantasmas. O sea, se le gana en esta situación a Toluca, Pachuca y a Santos. O sea, 3 equipos que ya te habían vencido en una final en algún momento, ¿no? O sea, en estos 20 y tantos años de sequía sí venían ya venciendo a Cruz Azul en una final, entonces vencías a uno, vencías al otro y seguías avanzando y parecía que podía seguir avanzando esto. Ahora, te soy sincero, viviendo en este contexto futbolístico de los medios, cuando América estaba jugando contra Pachuca en los cuartos de final y estaba a un gol de lograr remontar, y estaba aparentemente cerca, ¿no? Ahí en la cancha del Estadio Azteca con un Pachuca que también era muy fuerte al ataque, no tanto defensivamente. Yo sí pensaba, o sea, si América mete este gol para avanzar en los últimos minutos, América va a ser campeón. Y de eso no tengo ninguna duda. Si América no mete este gol y Pachuca avanza, tampoco tengo muchas dudas de que Cruz Azul va a lograrlo. O sea, porque sinceramente yo no veía a otro equipo que no fuera América y ni siquiera por fútbol o por decir es mejor. O sea, es simplemente de esos miedos, de esa mentalidad en un partido definitivo que yo al único que veía con opciones de ganar a América. El momento en el que queda América fuera, yo sí veía ya a Cruz Azul como uno de los inminentes campeones, aunque con ellos ya no se sabía, ¿no? Entonces sí te generaba dudas por donde fuera, David. Oye, y, a ver, Moisés Mercado, ahora sí ya te tenemos porque parece que hemos tenido problemas con tu conectividad. ¿Cómo estás, Moy? Bien, bien, bien. Comentaba, lo estuve escuchando en breves momentos. Primero, los fantasmas que comentaban de Cruz Azul. Un Cruz Azul que, si bien es cierto, ganó 12 partidos consecutivos, pero futbolísticamente no era un Cruz Azul arrollador. Era un Cruz Azul que ganaba, pero como que no terminaba de convencer. Partidos concretos, como el caso de Mazatlán, que gana 1-0 por una cuestión arbitral, que Mazatlán se vio mucho mejor, pero que ganó el partido. Así fue todo el torneo Cruz Azul y lo vimos en la final. En el partido de ida no fue exactamente superior, pero ganó. En el partido de vuelta, el primer tiempo parecía que se venían los fantasmas, que le sacaban el partido, porque el primer tiempo no lo juega bien. El primer tiempo se lo pudo haber llevado perdiendo 2-0 por lo menos. En el segundo tiempo de la final, resuelven todos esos problemas y aún así quedaba la duda. A este Cruz Azul se le fueron acomodando las situaciones de cerrar en casa, de no tener al odiado rival enfrente, de tener muchas cosas a favor para que fuera campeón. Oigan, y fíjense que yo quisiera tomar un tema que yo creo que vale mucho la pena, Gustavo, Jorge, Moisés, y que, bueno, pues tiene que ver con este estado de ánimo de la afición, un estado de ánimo que ha sido golpeado muchísimo, sobre todo en la pandemia, sobre todo con este tipo de juegos que se empezaron a llevar a cabo, pues de manera a puerta cerrada, sobre todo porque, bueno, pues este asunto del contagio y el negocio del fútbol aquí juega un papel determinante. Jorge, ¿tú cómo ves esta afición que, bueno, pues de pronto tuvo esta oportunidad de acercarse nuevamente, de asistir a los estadios, de alguna forma empezar a seguir el equipo, ir a cantarle las tradicionales mañanitas al equipo opositor, reunirse y demás? ¿Cuál fue la temperatura que tú captaste en esta situación, Jorge? Bueno, de algo se tiene muy seguro y es que Cruz Azul siempre ha tenido una de las aficiones más fieles, independientemente de los 23 años, ahí seguía la gente esperanzada temporada tras temporada. Afortunadamente, a la mitad del torneo se pudo empezar a tener gente en los estadios, lo cual, pues quiero eso, ¿no? Sí motiva a los jugadores, porque se dice que somos el jugador número 12, los otros en las gradas. Y es que sí, puede que apoyemos a los jugadores, puede que les metamos presión a los rivales. Sí hay una diferencia marcada.
Lo que me gustó también fue lo de las serenatas que le decían al Cruz Azul, más que nada porque siento que eso también podía ayudar a que los jugadores liberaran su presión antes del partido, porque normalmente estás jugando un partido importante o estás a punto de jugar algo interesante y pues quieras o no, en la concentración llegas a tener presión, llegas a pensar qué voy a hacer, si estrategia será la correcta, será la incorrecta, pero yo creo que eso también nos ayudó a relajarse, a unirse con la gente. También, bueno, también no me gustó un poquito más de que había mucha gente sin cubrebocas, pero afortunadamente no hay todavía casos que lamentar, pero afortunadamente para el Cruz Azul, todo ese apoyo, todo ese calor, que hubo un cambio completamente distinto desde el principio del torneo, donde iba gente a gritarles que eran unos vendidos por lo de Pumas, por las supuestas llamadas que llegaron a decir. Entonces, conforme a victorias, el público se fue enganchando, se fue enamorando, fue cambiando ese odio a cariño y se notó una unión completamente unida, bueno, una unión completamente fuerte ya en la liguilla y ayudó bastante y pues nada, yo creo que ahorita están más que felices, bueno, incluyéndome a mí, por este campeonato y porque, como bien lo dice Moisés, tal vez parecía que este año no iba a ser el bueno por cómo empezó el Cruz Azul, pero se dieron situaciones que difícilmente uno hubiera pensado que iban a funcionar, pero se dieron. Y saben que los resultados también se vieron ahí un poquito manchados a lo largo del torneo con la indisciplina, por ejemplo, del Cabecita, ¿no? Y esos videos en la fiesta con el Pans, o sea, no iba de traje, a lo mejor como David iría aquí a las pachangas, no, el Cabecita iba con el Pans puesto, o sea, Cabecita iba así a la fiesta y este tipo de cosas no mermó el funcionamiento. ¿Por qué? Porque existía, como bien dicen, la unión de grupo. Y creo que Reynoso tiene mucho que ver en bajar a la tierra a jugadores que a lo mejor se les podían salir un poquito de ese curso que él quería, ¿no? O sea, Reynoso, como ya dicen el técnico, matasequías en el fútbol, porque ya lo había hecho en Perú también, termina por ser pieza fundamental en el orden y guía no solo futbolístico, sino también afuera, David. Oye, Gustavo, y fíjate que justo ahorita estoy recordando un hecho y que tiene que ver con el negocio del fútbol y creo que con eso y hacia allá nos vamos a dirigir después del corte porque finalmente esto también resultó, como les digo, un respiro hacia la economía, un respiro, un subidón que necesitaba de ánimo la afición, sobre todo pues al estar encerrados durante tanto tiempo, los equipos de fútbol en México y la federación, bueno, pues decidieron, pues de alguna manera complementar o ayudar a que este estrés, pues de este encierro por esta pandemia, pues se pudiera calmar hasta cierto punto. Los jugadores lo empezaron a hacer, como les había mencionado hace rato, a puerta cerrada, y poco a poco se ha dejado que entre la afición a los equipos, a los estadios, perdón. Y entonces, en este sentido, yo quisiera preguntarte, Gustavo, ¿tú crees que esto de alguna forma vaya articulando mejor el negocio del fútbol en México? ¿Crees que esto también pueda ayudar? Me estaba recordando el reportaje que vi por ahí, donde decía que había un señor que ya de tiro tenía las camisetas de Cruz Azul campeón, pero que ya no le ponía la fecha. Ya no le ponía el año, ¿por qué? Porque siempre tenía como este miedo, y entonces, bueno, pues ese día decidió sacar todas sus camisetas, no importando lo que estuviera, y la gente las compró, la gente las adquirió, se sintió muy contenta, y bueno, pues esto le significó para la economía de este señor, bueno, pues un aliciente, ¿no? Y por supuesto una presión que tenían los jugadores de Cruz Azul. ¿Cómo ves esta situación, Gustavo? Ahora, mira, el tema del dinero y todo lo que puede afectar en la pandemia en el fútbol, por ejemplo, para los equipos es complicadísimo, ¿no? O sea, yo creo que el 80% de los equipos en el fútbol mexicano todavía tienen una deuda enorme. Y, por ejemplo, incluso por allá Chivas, incluso que no ha pagado a todos los futbolistas que compró, el caso de Pumas, que también es enorme, ¿no? Y te alcanza para traer refuerzos de divisiones inferiores en Brasil, por ejemplo.
los ingresos a los estadios, o sea, representa una parte muy, muy pequeña con lo que un equipo logra sustentar todos los gastos, ¿no? O sea, termina por significar a lo mejor una parte menor que va ayudando, y claro que a lo mejor los precios que se manejan en una final que no fueron tan elevados en taquilla, ¿no? Bueno, en los que se compran directamente ahí por teléfono, no hablo de la reventa, ¿no? Eso sí fue una cosa espectacular, pero, o sea, los equipos van a ir sanando muy gradual, a lo mejor esta vuelta a los estadios significa poco, pero va ayudando. En el tema de los aficionados, claro que el marketing, imagínate lo que se va a levantar a Cruz Azul, ¿no? Con todas estas variantes que van a existir, o sea, ojalá a lo mejor la mayoría representara compras de las marcas, ¿no? Para que representara ingresos a los equipos, la mitad así, la mitad se adquiere fuera de, pero sí también es un regreso a la vida de los aficionados a Cruz Azul en empezar otra vez, a lo mejor cuando ya se pueda más constante y con estadio, un aforo más grande, en ir mucho más al estadio. O sea, los ingresos de Cruz Azul cuando aún antes de pandemia, o sea, eran entradas pues, leves, ¿no? Para el tamaño del Estadio Azteca. Entonces sí va representando un gasto mayor para el aficionado, que lo va a hacer porque obviamente está contento, ¿no? Y ya está feliz de que se haya logrado el objetivo. Oigan, y quisiera yo mencionar esto de los dueños del Cruz Azul, que bueno, pues de alguna forma también fue un golpe interno, creo que fue una implosión que lastimó muchísimo a la afición, sobre todo bueno, porque esta cooperativa de Cruz Azul finalmente hoy en día, bueno, pues se vio manchado, sobre todo pues por este mal manejo en términos de recursos, este mal manejo en términos de que parecía ser que pues lo estaban utilizando como si fuera una caja chica, y esto también lastima muchísimo la situación. Moisés, ¿tú cómo ves esta circunstancia que también, bueno, pues nos hace voltear sobre todo a otros equipos que también de pronto, bueno, pues o tienen lavado de dinero, porque hay que decirlo como las cosas como son, que hay desvío de recursos también, donde a los aficionados no necesariamente, digo, a los jugadores no necesariamente les están pagando como debe ser. Recordemos que, bueno, pues tras el COVID-19, muchos de los equipos tuvieron que pagarles literal sueldos que iban inclusive arriba del 50% de lo que estaba percibiendo originalmente, pero esta situación en términos de los dueños, Moisés, ¿de qué manera crees que pueda remontar, sobre todo también aquí en Cruz Azul? Rápido, regreso a lo de las cifras. Son 100 millones de dólares los que se ganan normalmente en comercio informal o que se manejan en comercio informal por el fútbol mexicano, que es una cifra exagerada, pero que es necesaria para el país. El tema de los dueños, se llegó a mencionar por ahí de 2019 sobre unos contratos que tenía Billy Álvarez y Víctor Garcés con la cooperativa y con Cruz Azul como equipo, en los que si Cruz Azul perdía un torneo, ellos cobraban un seguro multimillonario en Panamá, si no tengo mal el dato. Ahora que los dos exmandatarios de la cooperativa y del equipo están prófugos de la justicia, gana Cruz Azul un torneo quitándose muchas cosas. Del otro lado, veíamos un Veracruz que tenía cuestiones de dobles contratos, que desviaba recursos, que sacaba recursos del Estado para pagar todo lo que tuviera que pagar. Lo hemos visto muchas veces en el fútbol mexicano. Esto no es nuevo, esto tiene 30, 40, 50 años. No debería de ser. Sin embargo, el fútbol mexicano se presta a eso. Afortunadamente, o no lo han hecho creer, se están poniendo regulaciones dentro de la liga, dentro de la FIFA y dentro del gobierno de México, de las instituciones reguladoras financieras, para que esto no pase, para que tengan un control, para que se vea y se diga en qué se gasta el dinero, para que sea público. Lo que sea lo más transparente, ¿no, Moisés? Porque creo que también aquí vale la pena que planteemos que el fútbol es un gran negocio. Ya platicaremos también de esta decisión que se tomó en cuenta de llevar la Copa ahora a Brasil. Y que bueno, pues el asunto del dinero siempre es el asunto del dinero, ¿no? Por ahí hasta en una plataforma de streaming hubo una serie que hablaba justo de todo este teje-maneje de la Conmebol y que bueno, pues así como sucede en las grandes federaciones, tanto europeas como sudamericanas, pues el fútbol mexicano, bueno, pues está ahí presente y creo sobre todo que vale la pena. Jorge, como aficionado, ¿cómo lo sentiste? Bueno, miren, nada más para comentarlo, yo tengo una amiga que vive justo enfrente de las instalaciones de Cruz Azul y decía que antes era todo fiesta, que llegaban los niños a jugar, que obviamente se fortalecían las fuerzas básicas y demás, pero que esa llama
de la famosa poderosa máquina de Cruz Azul se fue apagando y más cuando se empezaron a descubrir este tipo de malos manejos de recursos. Pues sí, es un hecho de que en un estudio se ha dicho que el 55% de la afición de Cruz Azul son gente nacida en la década de los 80. Entonces, más que nada, es gente que ha estado, pues, recibiendo el equipo por parte de sus papás. Incluso yo también fui parte de esa estadística. Y pues Cruz Azul como tal, sí ha tenido esa afición leal, siempre ha estado ahí, pero esos momentos en que Pumas termina ganándole al Cruz Azul, hubo mucha gente que se estaba bajando del barco, había mucha gente que se estaba pues cambiando de equipo, incluso se llegó a ver públicamente con el periodista Álvaro Morales, y pues quieran o no, sí va mermando poco a poco toda esta situación de las derrotas, de las Cruz Azuleadas famosas. Eh, yo como tal nunca pensé en cambiar de equipo, pero sí iba pensando, o sí iba cambiando a un pensamiento un poco más negativo. Incluso Moisés que haya hablado con él, llegaba a pensar, es que si Cruz Azul puede ganar de maneras increíbles en temporada regular, pero siempre ocurría algo en las liguillas, algo ocurría que terminaba perdiendo de maneras que tú te quedas preguntando, ¿y cómo es que si esto es una realidad, es posible? Entonces, afectaba y muchos sí se llegaron a bajar, algunos se quedaron fieles y toda la cosa, pero yo creo que con este campeonato algunos sí querrán regresar, algunos incluso lo he llegado a ver en post de Facebook de estoy buscando una playera de Cruz Azul porque la anterior la terminé quemando en el partido de Pumas y pues nada, es algo que va a revitalizar, incluso va a ayudar al equipo a tener gente que sea más joven, que se vuelva a revertir esta situación de que nada más gente arriba de 40 años, más de la mitad de esa afición sea la que está en Cruz Azul, a que haya más jóvenes, que haya más niños, es algo que tienen que revertir de manera inmediata porque si Cruz Azul sí es grande, y de eso no hay duda, se nota con toda la celebración que hubo alrededor del país, pero necesitan atraer gente nueva porque parece que los viejitos pues, nos van a acabar, por así decirlo. Oye, y esto yo creo que es muy importante, Gustavo, Jorge, Moisés, sobre todo porque también creo que después del corte podemos platicar un poco sobre estas inyecciones de capital muy fuertes, sobre todo qué tal el anuncio que hizo Carlos Alarraqui en términos de que ya adquirió un equipo de fútbol, y lo mismo Eva Longoria, que también ya está inyectando recursos para un equipo que va a ser significativo, sobre todo, bueno, pues en la memoria de este país, pero también la creación de cuadros. Así es que, si les parece, vamos a hacer un corte, amigos. Estamos en este cronómetro 2020. Jorge Peña, Gustavo Millares y Moisés Mercado platicando. Hoy nos salimos un poquito del tema de las elecciones. Creo que vamos a tener suficiente espacio para hablar al respecto, pero ahorita vamos a darnos otro break justo para poder plantear este gran triunfo de la máquina del Cruz Azul. Regresamos en un momento. Redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, todo en un solo lugar. 724 Noticias, con José Luis Arévalo. Noticias con sentido humano. Gustavo, antes de irnos al corte, justo platicábamos, bueno, pues esta inyección de recursos que se le da a los equipos y que, bueno, pues en este sentido creo que también queda muy bien en relación a lo que acabamos de ver de Cruz Azul, ¿no? Una necesidad de que la economía en términos futbolísticos, bueno, pues se vuelva a articular. Vimos y lo platicábamos también, las deudas que tienen el resto de los equipos y que, bueno, pues esto también tiene un significado importante. El caso de Carlos Alarraqui, ¿qué te parece, Gustavo Millares? Híjole, va a ser un tema bastante interesante, sobre todo a la hora de poner el nombre, ¿no? El morbo de cómo se va a llamar ese equipo llega totalmente a la mente de todos porque, por un lado, no se puede estipular cómo se puede llamar o cómo no se puede llamar un equipo, ¿no? O sea, de forma, digamos, oficial, claro, a menos que fueran palabras altisonantes y cuestiones ya muy
extremistas. Pero, o sea, lo que va a hacer Mikel Arriola y demás al permitir un hombre así, si es que se presenta el de Club de Cuervos, o sea, en parte es que venga toda la serie a la mente, todo lo que pasa en el fútbol, que también hay muchas cuestiones reales en la serie, ¿no? Y obviamente no casos que se repitan tal cual, pero sí son patrones. Y entonces es como aceptar una especie de burla. Y bien, hay una disyuntiva enorme. O sea, entiendo que el capital de este tipo tiene que llegar al fútbol mexicano en más equipos, porque, por ejemplo, la fuerza de las cementeras, o sea, a lo mejor es la que no disminuye, ¿no? O sea, lo que hace Tigres y lo que hace Cruz Azul, que son de los que se han mantenido, pues digamos, sin problemas financieros como tal, ¿no? Y aún así adquiriendo buenos jugadores, manteniendo los salarios. Por ahí buscamos el tema de otros equipos y pues han sufrido un poco, ¿no? A lo mejor Monterrey también está a salvo, pero ni América, por ejemplo, o sea, con la fuerza que ha podido perder poco a poco Televisa en cuanto al potencial económico, ya no es el América de antes, y no es porque no es un América efectivo, ¿no? O sea, sigue siendo una América muy fuerte futbolísticamente, eso es otro tema, pero ya con el dinero en mano para comprar y comprar y comprar, ya tampoco. Entonces, entiendo que este tipo de inversiones pueden hacer bien al fútbol, y digo, se va a apoyar obviamente de gente en Estados Unidos para sobre todo el potencial económico, y Alarraqui estaría más como en el tema del marketing, de la publicidad. Sabemos que es obviamente quien más inteligente que él para llevar esto, y si se consuma Club de Cuervos en el fútbol mexicano, pues creo que a muchos se nos cumpliría un sueño, ¿no? Y un sueño que jamás pensamos que iba a pasar de la ficción a la realidad, en el tema de que puedes generar empatía, ¿no? Más allá de que le haga bien o no al fútbol mexicano, ese es otro tema. Oye, y sin duda, Moisés, esto le decía ahorita a Gustavo, pues sin duda, bueno, pues marca un referente, ¿no? De la ficción a la realidad. Fue las playeras del club ficticio Cuervos, de lo que le quisieran poner, fue la tercer playera más vendida en el fútbol mexicano en los últimos años, después de las de América y Guadalajara. Fue la tercer playera más comprada por la afición. Aunque no te gustara el fútbol, la gente hablaba de esta serie. Llevarlo a la realidad, como lo comentaba Gustavo, no me parece del todo adecuado. Te estás burlando, estás haciendo una sátira de lo que sí pasa en el fútbol mexicano. Hay muchas cosas que son reales, que sí se ven, que sí van a pasar y que sí han pasado. A mí me llama la atención que la Federación Mexicana de Fútbol, como es tan cerrada, haya otorgado, haya avalado esta compra. Si hacen falta recursos, yo no lo hubiera aprobado porque te estás burlando de algo que sí pasa. Y del otro lado, también sabemos y hemos sabido en la historia del fútbol mexicano que muchos empresarios han huido de este negocio o no han querido entrar de este negocio porque conocen cómo opera en el fútbol mexicano. Y eso también es cuestión de analizarse. Aunque va a ser lo de la compra del San Luis, todavía San Luis, una compra acertada que va a traer muchos aficionados por la serie, va a funcionar. No creo que sea lo mejor para el fútbol mexicano, por lo mismo, porque te estás burlando de algo de un negocio en el que vas a entrar. Jorge. Pues sí, de hecho, me parece bastante raro. Llegará en algún momento el boom pues, de la afición de la gente, digamos un par de años, pero si los resultados no se llegan, pues la gente se va a empezar a ir, la gente va a empezar a alejarse, incluso habrá mucha gente hablando, porque habrán memes, habrá que la supuesta maldición de la pluma negra y que no sé qué, cosas alrededor de la serie que efectivamente dice Moisés, pero yo también coincido en que tal vez aceptarlo sería un poquito negativo para la afición, más bien para la afición, no, para la federación, porque sí, yo coincido que será una burla o será aceptar esa sátira que pues está denunciando o enmarcando que hemos visto en la serie, que hemos visto desde los agentes, hemos visto del arbitraje, hemos visto incluso de cómo todos los dueños se pueden juntar para andar perjudicando a algún dueño en específico, algún equipo. Entonces, todas esas situaciones van a salir a la luz, a la mente, y no sé si eso convenga tanto para la federación, pero sí pueden estar mostrándolo como que, hey, estamos haciendo una unión a que esto no va a ocurrir, podría funcionar. Aún así, la afición habrá. De eso estoy seguro, habrá gente en los estadios, habrá gente con el morbo, y habrá gente que querrá ver al Potro o a cosas así, pero pues no se van a poder, y eso va a empezar a mermar un poquito ese boom del Club de Cuervos. Y es que, David, compañeros, es muy complicado para los inversionistas que inician en el fútbol, como ya comentaba, muy adaptarse y también lograr un equilibrio pronto.
O sea, futbolísticamente les cuesta y no es fácil, ¿no? Por más que tengas a lo mejor mucho dinero a la vista del público, no es lo mismo entrarle al fútbol porque ya se manejan cantidades más exorbitantes y lucha de contrataciones y lucha de egos en un vestidor. Y creo que este boom que comentaba también se puede dar en lo mediático, claro, ¿no? Y el impulso va a estar ahí, pero ese boom mediático no te va a durar más de unos meses, ¿no? Si es que no lo respaldas en la cancha. Entonces, va a ser muy difícil, o sea, va a llegar con muchas expectativas y la gente va a estar pegada, pero si también en la cancha se nota algo muy gris en cuanto a fútbol, no va a sostener lo mediático y no va a sostener ahí el nombre del Club de Cuervos. Se necesita mucho más. O sea, sería un reto enorme para quien adquiera este equipo y sobre todo en la dirección técnica y el cuerpo técnico. Oigan, y rápidamente, el caso de Eva Longoria y su esposo, que bueno, pues están ya o adquirieron o están invirtiendo en este club Necaxa, y donde bueno, pues también ahí hay un problema porque querían invertir una cantidad específica en las famosas criptomonedas, que parece ser que la federación terminó por decirles no, así no. Sí, recordemos que la federación avala las compras y las ventas basados en sus propios reglamentos. Acá lo que pasa con el tema Necaxa, un grupo de inversionistas compra el 50% menos una acción de este club y quería vender el 1% del club Necaxa, pero la federación no lo avala porque, a ver, está diciendo que no va a conocer o no está conociendo al dueño de esa acción y no hay un respaldo financiero. Recordemos que la Federación Mexicana de Fútbol pide ciertos puntos para ser dueño de un equipo de fútbol, entre ellos un respaldo financiero importante. Pide tener propiedades, pide tener respaldo. Acá es lo que está pasando o lo que pasó con el Club Necaxa y el por qué no están avalando esta transacción. El grupo que forma Eva Longoria, jugadores de básquetbol, jugadores de béisbol, jugadores de fútbol, lo está haciendo muy bien, pero no les avalaron esa compra simple y sencillamente por esa situación. Ok, perfecto. Oigan, bueno, pues estamos cerrando ya este cronómetro 2020. El día de hoy nos salimos de la política, nos salimos de la economía, nos salimos de las cuestiones que, bueno, pues siempre retratan o siempre nos distinguen, sobre todo en el análisis que hacemos. Pero creo que el asunto de Cruz Azul resultó un buen aliciente para la sociedad mexicana, un buen momento en el cual, bueno, pues requeríamos sobre todo dar un subidón, ¿no? Un subidón al ánimo y ver que las condiciones, a pesar de una adversidad de 2 décadas y un poquito más, como decía Gustavo, se pueden revertir. Gustavo Millares, Cruz Azul, campeón, por fin. Exactamente, ¿no? Y ahora, como dijo Álvaro Dávila, ¿no? Una semana antes, en una semana vamos a estar peleando por el bicampeonato, así dijo, ¿no? Álvaro Dávila y seguramente Víctor Velázquez también respalda esta postura y creo que podría ser, ¿no? Pero sí, yo creo que el torneo siguiente, esto sigue en Cruz Azul, en América o en los equipos regios como los máximos favoritos y dudo que salga de esos 4 el siguiente título del fútbol mexicano. Muchísimas gracias, Gustavo Millares. Jorge Peña. Pues sí, muchas gracias por haber estado aquí, bueno, de haberme invitado. Y pues sí, Cruz Azul es campeón, entonces ojalá que se pueda llegar fácil a la 10ª y no tengamos que pasar otra vez otros años de sequía, pero aparentemente con esta nueva administración y lo que están haciendo el trabajo de Reynoso, pueden competir y pues nada, ojalá que nos dé este bicampeonato. Oye, sobre todo para ti que eres aficionado y que aguantaste estoicamente este asunto de la sequía, yo creo que vale mucho la pena. Insisto muchísimo, creo que ese domingo lo que pasó es que prácticamente todos los mexicanos que no teníamos equipo o que no tenemos equipo, nos unimos en algún momento con el Cruz Azul, e inclusive los de los otros equipos dijimos, ya, por favor, ¿no? Es momento que esto se remonte. Moisés Mercado. Cruz Azul campeón y el próximo torneo se viene la campeonitis para Cruz Azul y así va a estar un par de añitos, ¿eh? Ya liberaron presión, ya viene a relajarse tantito, le va a pasar factura a Cruz Azul este título, de alguna u otra forma. ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Tú crees que de todos modos ahora haya presión por seguir ganando? Yo creo que va a haber campeonitis, por lo menos un torneo. Ok, bueno, pues vamos a estar muy al pendiente de lo que suceda en el fútbol mexicano, que bueno, pues también en términos sociales esto es muy importante, sobre todo, bueno, pues por las condiciones en las cuales nos encontramos,
el asunto de la política, el asunto obviamente de la violencia que de pronto se vive en este país y que bueno, pues a veces se ve reflejado también en el asunto de fútbol, el asunto de la economía, que como ya lo hemos platicado, bueno, pues también las inversiones, las deudas que tienen los equipos van a ser muy significativas. Así es que bueno, pues amigos, amigas, muchísimas gracias. Jorge Peña, gracias por estar con nosotros. Gustavo Millares, como siempre, nuestro aficionado, nuestro amigo de W Deportes, que bueno, pues hoy se escapó con nosotros. Moisés Mercado, gracias. Un abrazo y bueno, pues amigos, a las 5 de la tarde, tras el balón y algo más, donde sí se dedican al asunto de los deportes. Y bueno, pues hoy nosotros nos metimos un poquito en su terreno. Cronómetro 2020.